para el tema que nos va a ocupar ahora, que es capitalización continua y tasa instantánea de interés, primero que nada vamos a analizar este cuadro que vamos a completar y vamos a sacar algunas conclusiones previas a lo que es el análisis. Si nosotros vemos acá, tendríamos una cartelera donde en la primera columna nos indica el tiempo de capitalización de la tasa nominal, que es esta tasa de acá, que en particular es una tasa nominal anual, en todos los casos del 37%, asumiendo que los valores, los datos de la cartelera están expresados en cuanto a las tasas en porcentajes. Y esta es la tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual es la tasa que me indica el rendimiento real que habrá tenido un capital depositado a esta tasa, ¿sí? A esta tasa nominal con estos periodos de capitalización. ¿Quién era M? Bien, recordemos que M se construía como el tiempo de la tasa nominal dividido el tiempo de capitalización. Bueno, ahí a ver. El tiempo de capitalización. Siempre tomado en la misma unidad de medida. O sea, por ejemplo, acá, esta M, ¿cuánto va a valer? Y bueno, el tiempo de la tasa nominal. La tasa nominal es anual. Si nosotros tomamos como unidad de medida días, para este primer caso serían 365 arriba. Y abajo el tiempo de capitalización, que también en este caso sería 365 porque tenemos la capitalización 365 días, ¿verdad? O sea, la M lo que representa es la cantidad de veces que se capitaliza dentro del año de acuerdo a el tiempo que nos indica acá. ¿Cuántas veces dentro del año se capitaliza de acuerdo al tiempo que nos están informando en esa primera columna? Es decir, que para este primer caso, la cantidad de veces que se capitalizaría dentro del año es 1. Bien, en este caso tendríamos 365 dividido 270, donde nos quedaría 1,352 aproximadamente. El que sigue sería 365 dividido 180. O sea, este dato que nosotros consignamos acá significa la cantidad de veces que tenemos un periodo de 270 días dentro de un año. O sea, 1,3 veces. El que sigue nos da 2,027 aproximadamente. El que sigue nos da 4,05. O sea, a ver, vamos a marcar la idea, ¿no? La idea es que si yo deposito un capital a 90 días, o digamos, a esta tasa que capitaliza cada 90 días, dentro del año va a capitalizar 4,05 veces, ¿sí? El que sigue $30, o sea, va a haber una tasa proporcional que se va a obtener multiplicando por este 4,05. Nos da 12,16. Y en este último caso, si dividimos por 1, nos da 365 dividido 1, que es 365. Bien, esta es la primera cuestión que queríamos mostrar. Segunda cuestión, ¿cómo se va a llenar esta columna de la tasa efectiva anual? Es decir, la tasa que me indica el rendimiento real en un año de un capital que se deposita a esta tasa
o capitalizando en 365 o 270 o lo que según corresponda, ¿no? Bien, y la fórmula es la siguiente, 1 más J sub M dividido M elevado a la M va a ser 1 más I, donde esta J sub M representa la tasa nominal anual, que en nuestro caso sería en todos los casos 37, y esta I representa la tasa efectiva anual, que es la que vamos a ir poniendo en esa ubicación caso por caso. Con lo cual las cuentas que tendríamos que ir haciendo, renglón por renglón, sería ahí poner 0,37. Recordemos que las tasas se escriben en tanto por 1 al momento del tratamiento de la fórmula. Y ahí poner el M en cada caso. Y después el 1 pasarlo restando, ¿verdad? Con lo cual nos va a quedar, en el primer caso nos va a dar también 37. ¿Sí? Dado que si este vale 1, este vale 1 y esto vale 0,37, 1 más 0,37, al pasar el 1 restando, me termina quedando 0,37, que lo escribimos en porcentaje, será el 37%. El que sigue va a ser 1 más, tenemos 0,37, bueno, dividido ese valor, elevado a la 1,352, ¿verdad? Es decir, dividido esto, 1 más 0,37 dividido esto, dividido 1,352 elevado a la 1,352. Y eso nos va a quedar, restando 1 por supuesto, nos va a quedar 38,68. O sea, pueden observar que el rendimiento real de un capital depositado a una tasa nominal anual del 37%, si la capitalización de los intereses es cada 270 días, el rendimiento efectivo va a dar 38,68, o sea, más alto que el caso anterior. Veamos el que sigue. Y van siguiendo cómo es el cálculo, ¿no? Ahora ese 2,027 lo pongo ahí abajo, lo pongo ahí arriba. Esa tasa es 0,37 y el 1 pasa restando. Con lo cual, para el caso de 180, lo que vamos a tener es, y restando luego 1, una tasa efectiva de 40,47. Bueno, vuelvan a observar que ahora vamos a comentar la conclusión interesante. A misma tasa nominal está bajando la frecuencia de capitalización y el rendimiento efectivo de un capital depositado bajo estas condiciones aumenta. El que sigue, suponiendo 90. Bien, si se capitaliza cada 90 días, los intereses capitalizan cada 90 días, nos va a dar una tasa de 42,49%. Bien, ya asumo que han entendido cómo es que se van haciendo estos cálculos con esta fórmula. El que sigue, capitalizando cada 30, nos va a dar un
43,98%. Y si capitalizara en forma diaria, o sea, si los intereses se capitalizaran día por día, lo que vamos a obtener sería una tasa del 44,74%. Una tasa del 44,74%. Bien, observaciones interesantes a realizar. Estas tasas efectivas me indican el rendimiento que va a generar un capital depositado durante un año bajo las condiciones de la tasa nominal en cada renglón. Primera cuestión importante es, fíjense que si la tasa nominal que, por ejemplo, para un plazo fijo, si la tasa nominal que me ofrecen es la misma, siempre me convendría realizar el plazo fijo al menor tiempo posible que me ofrezca la entidad, que me ofrezca el banco. ¿Por qué? Y bueno, porque me va a generar un rendimiento siempre mayor, suponiendo y asumiendo que todas las condiciones financieras se mantengan, es decir, que no hay ningún cambio posterior, es decir, haciendo el análisis, asumiendo que esta tasa se va a seguir manteniendo, ¿no? No va a aumentar, no va a disminuir. Bien, primera cuestión. Ahora, otra cosa importante que queremos observar, fíjense, ¿qué tanto podría yo reducir la capitalización? Porque fíjense, arranqué capitalizando 365 días, o sea, los intereses capitalizaron una vez en un año, hasta una capitalización diaria. Es decir, los intereses capitalizaron 365 veces en un año. Ahora, la duda que podría llegar a surgir acá es la siguiente. Yo me pregunto, yo esto lo podría reducir tanto como quiera. ¿Por qué? Porque yo podría pensar una capitalización para una hora, para un minuto, para un segundo, para una décima de segundo. Y nos deberíamos preguntar, ¿esta tasa efectiva, que aparentemente va creciendo siempre, tendrá algún tope de crecimiento o crecerá indiscriminadamente? Es decir, ¿se hará infinita esta tasa de interés? Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué va a pasar con esta tasa de interés? ¿Adquirirá un valor máximo o crecerá de manera indiscriminada? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, fíjense, lo que estaríamos intentando hablar es qué pasaría cuando t, es decir, el tiempo, es decir, la frecuencia de capitalización, es decir, el lapso cada cuánto se capitalizan los intereses, tiende a cero. A esta situación la vamos a llamar capitalización continua. Es decir, que los intereses se vayan capitalizando de manera continua, de manera instantánea, ¿sí? No por día, ni por cada 30 días, ni cada 90, sino de manera instantánea. Y lo que queremos ver es qué pasaría con esta tasa efectiva. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaría si t tiende a cero? Y si t tiende a cero, m tendería a infinito. ¿Por qué? Porque m, tenemos 365 arriba, ¿verdad? Es un valor fijo. Y si el denominador tiende a cero, según nos muestra el cálculo matemático, el análisis matemático, una división cuando el denominador tiende a cero, con lo cual deberíamos asumir determinados conceptos de límite, una división cuando el denominador tiende a cero tendería a infinito, o sea, la m tendería a infinito, lo cual vean que es la idea que va sucediendo, ¿no? O sea, cuanto más se achica la frecuencia de capitalización, más se agranda la m, hasta que cuando tienda a cero, m tendería a infinito. A esta situación, entonces, que estamos analizando en el último renglón, dijimos que la llamamos capitalización continua, y vamos a ver qué ocurriría entonces con esto. Cuando nosotros decimos que m tiende a cero.
o que t tiende a 0, es decir, que m tiende a infinito. Para ello, tenemos que utilizar el concepto de límite, límite con m tendiendo a infinito, de 1 más j sub m elevado, dividido m, perdón, elevado a la m. Donde, observen qué es lo que nos daría esto. 1 más esto que tiende a 0. Y hay m que tiende a infinito. Es decir, que la cuenta que nos quedaría acá es 1 más 0 que tiende a 1 elevado al infinito. Sería una expresión de la forma 1 al infinito. Y recuerden que en análisis matemático las expresiones de la forma 1 al infinito se decía que estaban indeterminadas. Que esté indeterminado significa que hay que aplicar algún procedimiento tendiente a salvar esa indeterminación. Con lo cual, tenemos que recurrir a lo siguiente. Acuérdense que había un límite que era el que nos permitía justamente salvar ese tipo de indeterminaciones, que era este. Siempre que nosotros tengamos un límite con x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x, noten que esto también sería 1 elevado al infinito, ¿no? Porque 1 más 1 sobre infinito, la división por infinito tiende a 0, elevado al infinito sería 1 al infinito. Pero este límite en particular, ese límite en particular, sabemos, se puede demostrar, cosa que obviamente no haremos nosotros acá, sabemos que ese límite nos da el número e. Número e que vale aproximadamente 2,7182. Que ustedes eventualmente lo tienen en la calculadora como función inversa del logaritmo natural. O sea, arriba de la tecla del logaritmo natural. Entonces, ¿cómo hacemos para poder trabajar con esto y salvar esta indeterminación que me genera, ¿no? Porque esto lo que nos quedaría es una indeterminación de tipo 1 al infinito. Bien, para que esto, fíjense que esto no me da el número e, porque para que me quede el número e, ¿qué tengo que tener? 1 más algo elevado a este algo invertido, ¿ven? O sea que tengo 1 más algo, ese algo es 1 sobre x. ¿Y ahí a cuánto estoy elevando? A la x sobre 1. 1 sobre x, x sobre 1. Entonces, para que me dé el número e, yo tendría que tener 1 más algo elevado a este algo invertido, cosa que no se está cumpliendo acá. Entonces vamos a intentar generarlo artificialmente. Veamos cómo. Vamos a decir entonces límite con m tendiendo a infinito de 1 más j sub m sobre m elevado a la m. Ahora bien, para que la expresión sea de la forma del número e que marcamos acá, lo que nosotros tendríamos que tener es en el exponente esta expresión dada vuelta. Con lo cual me estaría faltando dividir por j sub m, ¿verdad? O sea, me estaría faltando tener ahí dividido j sub m. ¿Qué ocurre? Inicialmente no lo tengo. Entonces, lo vamos a agregar artificialmente, pero para no cambiar la expresión respecto de la original, ese agregado artificial lo voy a neutralizar multiplicando por j sub m. De modo tal que si ustedes se fijan, esto y esto se simplificaría, con lo cual seguiríamos teniendo la misma expresión anterior. Bien, operemos esto convenientemente. Es decir, vamos a decir que voy a tener el límite con m tendiendo a infinito de 1 más j sub m sobre m elevado a la m sobre j sub m, y todo esto lo voy a poder escribir como potencia de potencia
dado que recuerden que en una potencia de potencia se multiplicaban los exponentes. Por lo tanto, de manera recíproca, si tengo un producto de exponentes, lo voy a poder escribir como una potencia de potencia. Lo voy a escribir elevado a la j sub m. Con lo cual, observen que esto que tenemos acá, va a ser el número e. ¿Sí? Esto que tenemos acá va a ser el número e, porque tiene esta forma de expresión. Luego, esto va a terminar siendo igual al número e elevado a la j sub m. Donde a esta tasa, es decir, esto es lo que se obtendría como resultado de la capitalización continua que estamos mostrando en este último renglón. ¿A qué sería igual esto? A ver, eso no lo escribí, pero de este lado lo que nosotros tendríamos, esto es igual a 1 más i. Donde eventualmente esta i sería la mayor tasa efectiva que podríamos encontrar. Donde nuestra duda se generaba en cuanto a que si esta tasa iba a crecer indiscriminadamente, o sea, si acá este número iba a ser siempre mayor, o iba a tener alguna cota, es decir, o iba a llegar a un número máximo de todos y no va a poder crecer más allá de eso. Bueno, por lo tanto, esto que hemos escrito acá es lo que va a ser igual a 1 más i. Entonces, conclusión. Hemos llegado a esta ecuación, es decir, e elevado a la j sub m va a ser igual a 1 más i, donde esta tasa, como les decía, es la mayor tasa efectiva que se puede hallar a partir de una tasa nominal dada, en este caso sería el 37%, y la mayor tasa efectiva que se puede conseguir es mediante una capitalización continua. Fíjense que no crece indiscriminadamente, porque esto va a ser un valor real, ¿sí? Y última cosita, a esta tasa, en la situación de capitalización continua, a esta tasa nominal se la denomina tasa instantánea. Y se la va a denotar en general como una delta. Es decir, en general denotamos con la letra delta a la tasa instantánea. Por lo tanto, lo que nos terminaría quedando entonces como primera fórmula sería que la expresión e a la delta igual a 1 más i sería la fórmula que nos permitiría, o a partir de la cual podríamos nosotros calcular la mayor tasa efectiva i, colocando un capital a esta tasa instantánea. Veamos para el ejemplo de cuánto es, ¿sí? Bueno, por supuesto, acá en definitiva la fórmula sería esta, ¿no? Es decir, i sería igual a e a la delta menos 1. Veamos para nuestro ejemplo a cuánto va a ser igual. Es decir, cuál será la mayor tasa efectiva que se puede obtener colocando al 37% anual como tasa instantánea o con capitalización continua. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a tener el número e elevado a la 0,37 menos 1 y nos va a dar 44,77. 44,77 es la cuenta que nos dio. 44,77 sería la mayor tasa efectiva. Es decir,
la tasa efectiva adquiere su cota superior en este valor. Nunca va a poder superar esto, ¿sí? Bien, entonces lo que acabamos de hacer es un ejemplo que nos permite calcular la tasa efectiva equivalente a lo que sería la tasa instantánea del 37%. Ahora bien, ¿cómo se haría el cálculo? ¿Cómo sería el cálculo de la tasa delta? Es decir, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, como dato esta tasa y nos pidieran esta, es decir, si nos dijeran, se sabe que la tasa efectiva anual, la mayor tasa efectiva anual para una capitalización continua es 0,4477. ¿Cuál será la tasa instantánea de esa operación? O sea, nos estarían pidiendo esta tasa, para lo cual habría que despejar aplicando el logaritmo natural. El despeje sería logaritmo natural de 1 más i. Y si ustedes hacen, acá la cuenta que tendrían que hacer es logaritmo natural de 1 más 0,4477. Entonces el logaritmo natural de, simplemente voy a verificar la cuenta, pero va a dar, y le va a dar 0,37, ¿no? O sea, el logaritmo natural de 1 más 0,4477. Bien, estas son las primeras fórmulas que se obtienen a partir de este tema de capitalización continua. Esta me permite calcular la tasa efectiva en función de la tasa instantánea, delta, y esta me permite obtener la tasa instantánea, delta, en función de la tasa efectiva. Depende cuál es la que conozco, ¿sí? Bien. Siguiente situación a analizar. Supongan que nosotros tenemos la capitalización de un capital determinado. Esperen que acá voy a borrar un cachito. Si nosotros colocamos un capital a una tasa nominal, o sea, vean, acá lo que tenemos es la capitalización de este capital durante un año. ¿Por qué? Porque voy a tener uno más, esto que es la frecuencia, digamos que nos daría la tasa proporcional, elevado a esto que nos daría capitalización anual de este capital inicial, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría? Justamente lo que nosotros queremos saber es cuál sería nuestro monto de capitalizar n años. Entonces lo que tendríamos que hacer acá es, esto capitaliza un año, pero nosotros queremos capitalizar n años, sería m por n, donde la n es la cantidad de periodos anuales que se coloca este capital. Y la m, bueno, la m es la cantidad de veces que se capitaliza dentro de la tasa nominal, ¿sí? Fórmulas con las que ya venimos trabajando de manera habitual. Nosotros queremos saber cuál será el monto. Bien, entonces vamos a tener que aplicar límite con n, con em, tendiendo a infinito. Porque lo que nosotros queremos plantear es una fórmula para obtener el monto, habiendo depositado un capital en forma continua, ¿sí? Para ello estaríamos bajo esta situación, ¿no? Es decir, si tuviéramos este ejemplo, sería colocar un capital C sub 0 a esta tasa anual durante n años. Bien, perfecto. Acá vamos a obtener un monto que en algunos textos al monto generado por una capitalización continua se lo indica de esta manera, como monto con una rayita arriba. Bueno, es indistinto como lo llamemos. Lo que importa es que tengamos en cuenta que es el monto que se genera a partir de la capitalización continua. Bien, operemos esto entonces. Tenemos el monto, va a ser igual. Vean, el capital inicial es un valor fijo, es una constante.
por lo tanto puede salir a la izquierda del límite, ¿sí? Porque el límite de una constante por una función, donde la variable es m, es la constante por el límite de la función. Entonces lo que nosotros podemos hacer es sacar c sub 0 por límite con m tendiendo a infinito de 1 más j sub m elevado a la m por n. Muy bien. Continuemos. Vamos a operar de la siguiente manera. Capital inicial por... Bien, el límite de una potencia es lo mismo que las potencias de los límites. Donde acá vamos a ahorrar algún paso. Esta n que está multiplicando yo lo podría escribir como potencia de potencia, ¿no? Por lo que dijimos antes. O sea que yo podría escribir esto de la siguiente manera. Capital inicial por el límite con m tendiendo a infinito de, perdón, acá me olvidé la m dividiendo, ¿no? J sub m dividido m. El límite con m tendiendo a infinito de 1 más j sub m dividido m elevado a la m, y todo esto elevado a la... Ahí, por la propiedad que les mencioné recién, debería escribir límite con m tendiendo a infinito de n. Pero n también es una constante, que no depende de la variable m. Y el límite de una constante es esa constante, o sea, me quedaría así. Donde observen que este límite ya lo resolvimos hace un momento. Este límite ya lo resolvimos hace un momento, que es este que está acá. Y me da e a la delta, ¿sí? E a la delta. Con lo cual, el monto de una capitalización instantánea será capital inicial por e elevado a la delta elevado a la n. Potencia de potencia se multiplican exponentes. Y esta en definitiva sería nuestra fórmula para calcular el monto a capitalización continua luego de depositar un capital durante n periodos de tasa instantánea, ¿sí? N periodos en general anuales, porque las tasas instantáneas se entienden como tasas nominales anuales. O sea, esta n mide periodos anuales. Entonces, bien, en base a esto pueden abrirse una cantidad interesante de ejercicios, por supuesto donde las incógnitas pueden ser o el monto, una opción, o el capital inicial, otra opción, o la cantidad de periodos, otra opción, o el delta. Vamos a indicar acá las fórmulas asociadas a esta. Esto si yo quiero el capital inicial, el monto, perdón, que surge de una capitalización continua a tasa instantánea delta. Si yo quisiera el capital inicial, sería monto dividido e a la n delta. O sea, por ejemplo, ¿cuál será el capital que habiendo sido depositado a una tasa instantánea, no sé, del 37%, durante 5 años, me generó un monto de 20.000 pesos? O sea, vean que están todos los datos dados. Ahí tendría que poner 20.000, ahí 5, que serían los 5 años, y ahí 0,37. Y esa cuenta me daría el capital inicial. Bien, otra opción. Ya tengo el monto, ya tengo el capital inicial. ¿Qué pasaría si quiero, por ejemplo, la cantidad de periodos? Y bien, para obtener la cantidad de periodos, la fórmula, bueno, aplicando despejes, logaritmos naturales, etc., tendría logaritmo natural
del monto sobre el capital inicial dividido delta. Vamos a ponerlo así. Dividido, perdón, para que no se surja confusión, voy a arreglar un poquito esto, pues no quiero que después quizás se confundan en la aplicación de la fórmula. N, el igual va a esa altura, y acá sería dividido delta. Y acá tendrían entonces la fórmula que me permitiría calcular la cantidad de periodos anuales que estuvo colocado un capital generando un monto de tanto a tasa instantánea delta. Por ejemplo, hallar durante cuánto tiempo se colocó un capital N, o sea, ya sé que me están pidiendo N, se colocó un capital de 5.000, C sub 0, para generarme un monto de 20.000, monto a capitalización continua, a una tasa instantánea del 37%. Otra variante de otro ejercicio, donde vean que están dados todos los datos, simplemente tengo que reemplazar y resolver la cuenta. Y por último, si yo quisiera obtener delta, el despeje sería el siguiente: logaritmo natural del monto sobre capital inicial dividido n. Bien. Por ejemplo, hallar a qué tasa instantánea se habrá colocado un capital de 5.000 pesos durante 5 años, me está diciendo n, para generarme un monto de 20.000 pesos. Vean que se dieron todos los datos, simplemente obtengo delta. Ahora fíjense, ¿qué pasaría si me pidieran, bueno, si me pidieran la tasa efectiva? Bueno, yo podría buscarla con esta delta, o también podría buscarla por equivalencia de tasas, ¿no? Bien, bueno, están todas las fórmulas entonces, creo que no me olvido ninguna, todas las fórmulas deducidas. Para finalizar, acá les estoy proponiendo una serie de ejercicios para que ustedes intenten hacer para resolución de capitalización continua. Así que, bueno, muy bien. Cualquier consulta, ya saben que me la pueden dejar. Será hasta el próximo encuentro.